Hola, hola y bienvenidos al episodio 19 de Diario de un Inmigrante. Yo soy la doctora Barjo, médico cirujano, creadora de contenido, fundadora de la marca Doctora Barjo y por supuesto de este podcast que estás escuchando el día de hoy. Es un placer como siempre estar de vuelta y vengo con un tema que siento que va a crear debate, pero que al mismo tiempo va a inspirar. Y bueno, ya el título, como pueden ver, es Mujer y Médica. Vamos a estar conversando sobre los factores que influyen sobre ser mujer en medicina. Y es que desde la historia, la medicina era una profesión en donde se veía más que nada a hombres. Apenas en el año 1849 es que Elizabeth Bagwell obtuvo el título de doctorado en medicina, siendo este el primero en ser obtenido por una mujer. Así que bueno, imagínense. Pero realmente fue ella la primera doctora. No, antes habían otras médicas, sin embargo, Elizabeth fue la primera en cumplir con todos los requisitos estándares de la época de un programa completo de estudios. Pero pasó por mucho, esta médica, estudiar fue un reto para ella en esa época, en un sistema liderado por hombres, y luego de lograr su objetivo tuvo que luchar aún más porque sus derechos como médica fueran igual al de otros profesionales del sexo opuesto. Además, parte de la historia que estaba leyendo un poco hablaba de que ella quería ser cirujana, así que esto era como que casi imposible en esa época para una mujer. Sin embargo, ella lo logró, lo consiguió y em, logró romper en esa época con los esquemas. Pero bueno, es así como quería abrir a este tema, como desde la historia, o sea, ya había una lucha en, en la medicina y el ser mujer. Pero actualmente, ¿podemos decir que esta lucha existe o es ahora más como una lucha fría? Y es aquí donde quiero abrir el debate porque no sé qué opinión ustedes como mujeres o qué percepción hombres que escuchan este podcast tengan sobre cómo es en el entorno médico actual el trato hacia las doctoras del sexo femenino. En mi experiencia, yo sí puedo afirmar que desde el internado he percibido cómo, por ejemplo, a una médica le cuestionan de forma más fácil, con menos filtro, un criterio clínico que a un hombre. Es algo que yo particularmente percibo. Y desde el internado, como lo dije, o sea, no es que es ahora siendo médica, desde el internado también, no solamente esto que percibía, sino además el tener que soportar comentarios o bromas por ahí de un índole íntimo que, que hay con eso. Realmente se debería permitir, que siento que los hombres no pasan por esto, pero es mi opinión. Pero bueno, por otro lado, las mujeres tenemos mucho más que pensar. O sea, siento que también es una decisión cuando queremos estudiar esta carrera y queremos, sobre todo, querer seguir preparándonos, hacer un posgrado, poner en una balanza muchas cosas, familia, el deseo de tener hijos, porque en promedio nosotras nos graduamos a los 21, a los 25 años. 21, ¿no? 21 es alguien que sea un científico. Pero, por ejemplo, nos graduamos a los 25. A los 30 estamos decidiendo qué posgrado queremos hacer cuando ya tenemos, o antes puede ser, pero yo lo digo como muchas veces necesitamos trabajar primero para tener nuestras cosas, independizarnos y cuando ya somos independientes decidir hacer un posgrado. Pongamos los 30.
Un posgrado, por lo general dura entre 3 y 4 años. Bueno, para entonces, cuando ya sintamos que estamos completamente realizados, vamos a estar entre los 35, 36. Y a esa edad, ya la vida fértil de una mujer no, solo quedan 2 años, básicamente. Entonces, em, si estamos ante una mujer que es una profesional de la medicina, que quiere aprovechar sus años más fértiles para formar una familia, tiene que sacrificar un poco más. Y bueno, leí un poco en internet acerca de historias o artículos, opiniones, y me conseguí con información de mujeres que en nuestra época actual han sido ejemplos de inspiración y cambios relevantes en la medicina, como lo es el caso de la doctora Esther Cho. Es una médica de emergencias de los Estados Unidos, la cual enfrentó discriminación por ser mujer y además ser asiática en ambientes hospitalarios. Fue ignorada en decisiones clínicas importantes por razones de género, pero ella no se quedó quieta y tiene un legado que ha impactado mucho, como lo es cambios en políticas hospitalarias, adopción de protocolos contra discriminación, creación de herramientas como em, Equity Conscient para medir y mejorar la equidad, elevación de la visibilidad pública del sexismo y el racismo en medicina, inspirado a colegas y a estudiantes a alzar la voz. De igual forma, existe el caso de otra médica, Mónica Rivas, hematopatóloga de origen colombiano, pero que vive en Estados Unidos. Su historia habla de cómo ella migró sola siendo médica, hizo residencia y un fellow en inglés sin red de apoyo, fue madre durante su formación, enfrentó aislamiento, carga mental y presión profesional. Y hoy enseña a médicas inmigrantes sobre cómo adaptarse al sistema médico en otro país sin perder su identidad. Su legado habla de de que ser médica migrante no es una debilidad, sino que es una fuerza que aún no se reconoce del todo. Entonces hay cosas también como estas que ahora se suman, como es el tema de una migración. O sea, em, son varias cosas que van sumando y por eso al principio lo describía como una lucha fría. Durante mis años como interna aprendí mucho, realmente estudié, fui una estudiante muy apasionada y no solamente aprendí enfermedades, protocolos, aprendí también a la fuerza y de que se tenía que bajar la cabeza y eso no está bien. Siento que lo hice más veces de las que me gustaría admitir. Lo hice frente a comentarios hirientes, faltas de respeto, disfrazadas de jerarquía y silencios que gritaban más que cualquier palabra. Lo hice porque sentía que si en ese momento yo respondía a alguien superior, me defendía o algo, esto podría crear un conflicto y yo iba a quedar mal. Pero eso hacía que algo en mí se fuera apagando sin yo darme cuenta y que a lo largo de mi carrera, más allá de brillar por excelentes calificaciones, me llenara de inseguridades y me convencí de que callar era parte del proceso, que ser fuerte era resistir aunque por dentro me doliera. Creo que cuando por fin me enfrenté a lo que era el mundo laboral, que ya estás solo, em, no llegué de la forma en la que me visualizaba como una actora empoderada, sino más bien con mucho miedo. A veces dudaba, mi voz se quebrantaba, debatía mucho internamente mis decisiones y me visualizaba más bien como débil, como si todo lo que había aprendido no fuera suficiente. Pero la medicina, como la vida misma, no te deja quedarte ahí. Te pone en situaciones en las que tienes que ser tú la que se planta, la que decide y la que cuida.
Y con algunos años de graduada entendí que ser firme no es ser agresiva, ser responsable no es hacerme cargo del trabajo que otros no quieren y ser mujer no es una debilidad, es una de mis mayores fuerzas. Aprendí a conocer mis límites, a expresarlos, a confiar en mi juicio clínico, a dejar de complacer y empezar a cuidar. No solo a mis pacientes, sino también a mí. Ahora sé que la salud de las personas que atiendo dependen en parte de que yo me escuche, me respete y tome decisiones desde la convicción y no desde el miedo. Y realmente es así. Hay que ser firmes, hay que respetar nuestra voz, nuestro criterio, si sentimos que tenemos la razón, porque muchas personas quieren venir a opinar, a debatir sin tener los conocimientos, el sacrificio y los años de estudio por los cuales nosotras tuvimos que pasar. Entonces, tenemos que ser firmes, establecer nuestros límites y decir con quién queremos debatir y con quién simplemente no vale la pena. Así que quiero concluir diciéndoles que somos mujeres, pero somos más que eso, porque somos fuertes. Con todo lo que implica sacrificar siendo mujer y médica, podemos y brillamos, lo logramos. Y cuando lo hacemos, como el ejemplo de las historias que les comenté, no solamente lo logramos, sino que impulsamos a otras a creer que también pueden hacer. Podemos debatir con firmeza en un congreso y volver a casa a maternar si es así que lo deseamos. Podemos estar de guardia 24 horas, acompañar un parto, resolver una urgencia y aún así cuidar con ternura a quien amamos. Somos multifacéticas y somos reales. Y por eso tenemos que hacer valer nuestros derechos y puntos de vista, no solo en el entorno clínico, sino también en el social, el familiar, el académico, porque nuestra voz no solo tiene valor, tiene fuerza, tiene historia y tiene verdad. Hoy me sostengo, hoy no bajo la cabeza y sé que muchas están aprendiendo como yo a levantarla y ser firmes. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que esto les sirva para seguir creciendo, aprendiendo y que constantemente experimentamos cambios y vamos a encontrarnos con personas que tienen opiniones diferentes que hay que respetar, pero también tenemos que exigir el mismo respeto. Sin importar la jerarquía que tenga el otro, todos somos seres humanos, todos trabajamos y tenemos un puesto que hacer valer. Besitos, nos vemos. Déjenme su comentario, los invito a escribir, a debatir, a compartir este podcast y que me cuenten su historia, porque de eso se trata, de inspirar y que otros también vean que si realmente o no es una realidad esto que se debate en este podcast. Gracias por estar acá, por escuchar. Los quiero.